Muy bien, en la primera parte del video hemos visto las relaciones semánticas que existen entre los significados de las palabras, ¿no? Hemos visto las relaciones de sinonimia, las relaciones de antonimia, pero ahora vamos a ver las relaciones que se dan entre el concepto y la definición de una palabra. ¿Eso qué quiere decir? Las relaciones que se dan entre el término que tiene menor amplitud significativa y el término que tiene una mayor amplitud y que por ende engloba los otros términos. Entonces, para hablar de relaciones de inclusión tenemos que hablar de dos elementos importantes, de los conceptos y de las definiciones. A partir de esta relación vamos a encontrar los tipos de inclusión que existen. Por ejemplo, existe la inclusión por hiperonimia. Por lo general, cuando tú ves, ¿no es cierto?, la hiperonimia, te das cuenta que la hiperonimia proviene de dos términos: hiper, que es mayor, y onoma, que es nombre. O sea, que es el término que tiene una mayor amplitud significativa, o es el término que tiene una mayor amplitud semántica. Entonces, por lo general, el hiperónimo se conoce también como el género de los términos. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo zapatos, botas y zapatillas, el hiperónimo va a ser calzado, que sería el género de estos términos o de estos elementos, ¿correcto? Esa es la hiperonimia. La hiponimia son las especies del género. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera, ¿no es cierto?, en la hiponimia, hipo es pequeño o menor y onoma es nombre, ¿no es cierto? Entonces es el término con menor amplitud significativa o con menor amplitud semántica, y entonces en vez de acá hablar de géneros, hablamos de especies, ¿no? Primero mencionamos el género vehículo y cuáles serían sus hipónimos de vehículo: automóvil, bote y tren, ¿no es cierto? Esa sería la relación de hiponimia. También encontramos la relación de cohiponimia, ¿no es cierto? En este caso, la relación de cohiponimia, ¿no es cierto?, co sería igualdad, hiponimia sería de alguna manera que está en una misma relación de brevedad semántica o de brevedad significativa. Eso quiere decir que son términos o que son palabras que están en una relación de especie a especie, ¿correcto? Eso es muy importante. Por ejemplo, pantera y león son cohipónimos. ¿Por qué? Porque ambos son felinos. Por ejemplo, si yo tengo manzana y pera, ¿por qué manzana y pera son cohipónimos? Porque ambos son frutas, ¿no es cierto? Y comparten el mismo género. Profesor, si yo tengo lapicero y tengo corrector, ¿son cohipónimos? No. Profe, ¿y por qué? Porque lapicero es un artículo que me sirve para escribir, hay una función determinada allí. Mientras que el corrector, ¿no es cierto?, o como ustedes le dicen liquid paper, ¿no es cierto?, ¿sirven para qué? Sirven para borrar, ¿no es cierto? Entonces no está en la misma relación. Hay que recordar que son solo cohipónimos las palabras que tienen la misma relación o la misma especie, ¿correcto? También existen las relaciones de inclusión por holonimia, en donde el término, ¿no es cierto?, no es que tenga mayor amplitud semántica, no es el término que conforma el todo. Por ejemplo, si tengo cabina y fuselaje, el holónimo es avión, porque es el todo, ¿correcto? Y por ejemplo, la meronimia es la relación de los elementos que constituyen las partes de un todo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo barco, ¿no es cierto?, ¿cuáles serían sus merónimos? Proa y popa, que son las partes del barco, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a estas relaciones de inclusión, ¿no es cierto?, de acuerdo a estas relaciones de mayor amplitud semántica o menor amplitud semántica de las relaciones de conceptos con respecto a su definición, entonces vamos a contestar a las siguientes preguntitas. Dice acá lo siguiente: ¿en qué par de términos encontramos cohiponimia? O sea, ¿qué quiere decir? La relación de especie a especie, ¿no es cierto? ¿En qué par de términos encontramos cohiponimia? Por ejemplo, ahí encontramos, ¿no es cierto?, danza y astrología. No hay ninguna relación, pues, ¿no? Danza es una cosa, astrología es otra. Hojalata, arcilla, tampoco, ¿no es cierto? ¿Por qué, profesor? Porque entre la hojalata y la arcilla, a pesar de que son materiales, ¿no es cierto?, los elementos no sirven para una sola cosa, ¿no? No comparten la misma especie. Prenda, polo, no, al contrario, ¿no? Prenda y polo estarían en la relación de hiperonimia, por ejemplo, ¿no? Música, cine, claro, porque la música y el cine son artes. Entonces, como están en la misma relación de especie a especie, la alternativa correcta es la 5,
Sería la alternativa D. Esa sería su respuesta. ¿Correcto? Ahí está. Vamos a la pregunta número 6. La pregunta número 6 es: el hiperónimo de los siguientes vocablos: rugby, waterpolo y golf. Profe, si me piden la hiperonimia tengo que hablar del género, ¿cierto? Claro. Me están dando rugby, waterpolo y golf. Profe, fácil pues, ¿no? El rugby, el waterpolo y el golf son deportes de natación, no. Son juegos, no son pasatiempos, no son faenas, no son deportes, ¿correcto? El hiperónimo entonces sería la alternativa B, deportes, ¿correcto? Eso sería la respuesta. Dice la pregunta número 7, señala la palabra que es merónimo de diente. O sea, ¿qué quiere decir? Si diente es el total, ¿cuáles serían las partes del diente? ¿Correcto? A ver, ¿sería labio? No. ¿Sería boca? No. ¿Sería dentista? No. ¿Sería caries? No. Sería esmalte, ¿no es cierto? Recuerda que el esmalte es la parte del diente que le da la dureza al mismo. Por eso la respuesta correcta sería la alternativa C, ¿correcto? No habría otra. C. Estamos buscando la partecita del diente, ¿no? Y pregunta número 8, dice acá, ¿cuál es el término que por su generalidad, o sea, por la hiperonimia, ¿correcto?, incluye al resto? Pintor, escultor, artista, músico y literato. Claro está que el pintor, el escultor, el músico y el literato son artistas, ¿no es cierto? Por eso el término o la respuesta correcta sería la alternativa C. ¿Te das cuenta que estamos recordando, no? Lo importante es recordar las relaciones y recordar cómo los elementos tienen una mayor amplitud semántica o significativa, y también hay que recordar cómo los elementos se dividen en sus partes constitutivas, ¿correcto? Eso es muy importante. Muy bien, ya hemos visto las relaciones semánticas, sinonimia y antonimia, y ya hemos visto las relaciones de inclusión, pero hay que ver acá lo que es la inclusión y lo que es la implicancia. Para hablar de inclusión e implicancia hay que ver las relaciones entre conceptos y definiciones. Primero, recordemos lo siguiente: una definición, ¿no es cierto? Una definición es la explicación que se tiene sobre un elemento o sobre una palabra, ¿no es cierto? O sea que la definición está constituida por conceptos. Hay conceptos que están dentro de la definición y hay definiciones que tienen conceptos. A partir de la relación que se da entre conceptos y definiciones, se da esta relación entre inclusión e implicancia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos como definición a mosca, ¿cierto? ¿Cuáles serían los conceptos o cuáles serían las palabras que estarían de alguna manera incluidas en la definición de mosca? Por ejemplo, insecto. Por ejemplo, otro concepto de mosca sería quiróptero, por ejemplo. Quiróptero, ¿no es cierto? Ahí está. O sea, mosca incluye los conceptos de insecto y quiróptero. O el insecto o el concepto de insecto está incluido en la definición de mosca. ¿Te das cuenta? O sea que, profesor, reconociendo yo lo que es definición y lo que es concepto, encuentro de alguna manera las relaciones de inclusión e implicancia. Claro que sí. Por eso es importante recordar qué cosa es la definición y qué cosas son los conceptos. La definición es el elemento que tiene la mayor amplitud semántica y los conceptos son los elementos que constituyen la definición. ¿Ya? Sabiendo esto, vamos a solucionar los ejercicios de la pregunta número 9 hacia la pregunta número 13. Ya estamos en el nivel intermedio. Dice acá, indique la alternativa que contenga proposiciones verdaderas, dice, ¿no? Proposiciones verdaderas. A ver, dice acá, ¿el concepto libro incluye al escritor? Chicos, si yo defino libro, ¿voy a encontrar escritor? No necesariamente, profesor. Puedo encontrar artículo, puedo encontrar lectura, pero no necesariamente voy a encontrar el libro escritor. No. Ahora, ¿en escritor sí encuentro libro? Sí, en escritor sí. ¿Saben por qué? No, porque el escritor es aquella persona que realiza una actividad de la escritura y que puede escribir libros. Ahí sí. Sería al revés. Entonces, eso no es verdadero. La 2 dice,
el concepto bebida está incluido en chicha. El concepto bebida está incluido en chicha. Claro, si yo defino chicha, ¿voy a encontrar bebida? Sí, pues no. La chicha es una bebida hecha de maíz. Entonces sí, la número 2 es correcta. Dice acá, ¿no es cierto? Los conceptos agua y pez son complementarios. No. El pez es de alguna manera este animal que naufraga o va por el agua, ¿no es cierto? Por el mar, ¿no? Pero no hay una complementariedad en ambos, ¿no es cierto? Entonces la respuesta correcta sería la alternativa D, solo 2, ¿no es cierto? Por eso acá vamos a colocar alternativa D, solo 2, ¿no es cierto? Que esa sería la respuesta. Vamos a la pregunta número 10. Dice, señale la alternativa que contengan proposiciones correctas. A ver, vamos a ver qué alternativa tienen las proposiciones correctas. Dice, el concepto peral y pera son complementarios. ¿Qué cosa es el peral? El árbol de la pera, ¿no es cierto? ¿Y qué es la pera? Es el fruto del peral. Profesor, si son complementarios, correcto. Dice, el concepto temperatura está incluido en el de termómetro. Claro, ¿qué cosa es el termómetro? Es ese aparato que mide la temperatura, o sea, sí está incluido el termómetro, este concepto. Dice, el concepto medicamento incluye enfermedad. Claro, porque es de alguna manera el antídoto contra una enfermedad. O sea que aquí la respuesta sería la alternativa E, sería todas, ¿correcto? Ahí está la respuesta correcta. Vamos a la pregunta 11. Dice, ¿cuál es el concepto que incluye a los demás en su definición? Persona, asesinato, hijo, filicida y comete. Entonces, acá la alternativa correcta pues sería la D, ¿no? El filicida es aquella persona que asesina o que comete un asesinato contra su hijo, ¿no es cierto? Contra su propio hijo. Entonces, la respuesta correcta sería la C. Alternativa C, hijo. Ahí está, ¿no es cierto? Pregunta número 12. Dice, señale el concepto implicado en los demás. Implicado en los demás. Cefalea, migraña, dolor, otalgia, cólico. Claro, todo tiene que ver con el dolor. La respuesta correcta sería la alternativa C. Dolor, ¿correcto? Y pregunta 13 dice, ¿cuál es el rasgo común del concepto del grupo de conceptos? Imagen, iconoclasta, lámina, efigie, fotografía. Fácil, la respuesta correcta acá sería imagen, ¿no? Alternativa A, imagen. Lo importante que debes saber en estos casos es que la inclusión y la implicancia dependen mucho de sus definiciones y de sus conceptos, ¿no es cierto? Y tratar de ubicar qué palabra sirve como concepto y qué palabra está funcionando como definición. ¿Sí?